En Todo Noticias, la asesoría jurídica con Edgar Gómez Navas. Sus preguntas al 91-222-0808 y 91-222-0809. Bien, y esta señal nos indica que ya don Edgar Gómez Navas nos está acompañando a esta hora. Don Edgar, muy buenos días. Muy bien. Álvaro, como siempre, un gusto estar contigo, Maggie, Natalia, Elmer y, bueno, por supuesto, todos los oyentes. Edgar, hoy tenemos día de monográfico, ¿no? Pues, Álvaro, no lo habíamos planteado específicamente un tema, pero yo sí quisiera hablar de algo que cada vez me llegan más personas con el mismo problema, y es algo muy general en esta época vacacional, que son las devoluciones en frontera. Es decir, cuando un familiar pide un visado de turismo y viene a pasar una temporada, o viene con la intención de pasar una temporada de vacaciones aquí en España, y resulta que se encuentra con que pese a tener el visado, o pese a provenir de un país al que no se le exige visado a sus ciudadanos para entrar a territorio español, igual la policía decide no permitirles el ingreso a territorio español y se procede a hacer lo que se llama la devolución en frontera. Son temas muy delicados, muy propios de esta época, y no sé, salvo que tú me propongas otra cosa, me gustaría que tratáramos de hablar de este tema, ¿no? Edgar, vea, hagamos una cosa, le propongo lo siguiente. Es que tengo ya aquí una pregunta que me había entrado de una oyente que está preguntando por algo pues importante, ¿no? Porque son temas laborales y usted sabe que eso toca directamente la sensibilidad y aparte eso el bolsillo de la gente. Entonces sería interesante pues responderle. Dice, como además usted dentro de sus tips de consejos le ha dado consejos a la gente cuando la ponen a firmar los despidos o cuando la ponen a firmar, entonces ella dice que cómo debe firmar un despido múltiple, que les entregan esos documentos del despido múltiple y que cómo debe firmarlos. Un despido en el que se está despidiendo a más de una persona, se referirá al oyente, ¿no? Imaginamos, sí. Un despido colectivo. Colectivo. La cuestión sería la siguiente. Siempre un despido colectivo tiene que estar basado, como norma general, en cierta situación económica o técnica o administrativa de la empresa. Y se supone que esos despidos están enmarcados con el objetivo final, o dentro de un objetivo final, que es el de salvar a la empresa y preservar algunos puestos de trabajo. Es decir, que no vaya la empresa a una quiebra total y, como decía Santo Tomás, un mal menor por un bien mayor, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es, si el trabajador siente que esas motivaciones no son ciertas, que no están basadas en la realidad, que en realidad lo que se está haciendo es falsear algunos datos para justificar unos despidos de ciertos trabajadores, o que tienen un salario más o menos elevado o una antigüedad importante, pues ahí es cuando el trabajador no puede mostrar su conformidad. Entonces, antes de firmar, en el lugar donde se supone que va a firmar, va a apuntar ella, va a anotar de su puño y letra, no conforme, y ahí firma. Si dentro de la carta de despido se está estableciendo que ponen a su disposición una X cantidad de dinero o un cheque, o que está recibiendo dinero de cualquier manera, pues siempre va a apuntar no conforme, la firma, y recibiendo la cantidad de tanto dinero en metálico, o recibiendo el cheque número tal del banco tal, y a la espera de su efectividad en el cobro, o sin recibir cantidad de dinero alguno. Todas estas cosas van a preservar sus derechos y le van a facilitar muchísimo el trabajo a su abogado a la hora de perseguir dos objetivos. Por un lado, una indemnización por lo que trataríamos de hacer ver como un despido improcedente, y por otro lado una demanda de cantidad por las cantidades que no se le han abonado a la persona al momento del despido, que como todos ya sabemos por años que venimos diciéndolo, al momento del despido
en el mismo momento del despido. En principio, tiene la obligación el empleador de poner a disposición del trabajador la liquidación y la indemnización que corresponda. Entonces, pues esta sería más o menos la manera que debería actuar la oyente. Bien, pues entonces ya ahí sí, a renglón seguido podemos, Edgar, darle trámite al tema que usted nos proponía. Pues muy bien, Álvaro. Es lo siguiente, mire, cuando llega una persona, como decíamos ahora en la introducción, de un país, digamos, como Colombia, que le exigen a sus ciudadanos un visado para entrar a territorio español, todavía a día de hoy, ¿vale? O la persona viene de Venezuela, que no se le exige visado. Pero al momento de entrar, recuerde siempre, eso es un tema muy importante, ese familiar, ese amigo, al momento de entrar, puede ser que sea requerido por la autoridad para que preste lo que se llama una entrevista. Y en esa primera entrevista se le va a preguntar sobre los motivos de su viaje. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la policía pueda determinar si es verdad o no que esa persona viene a hacer turismo, o si podemos inferir de sus respuestas que lo que va a hacer es quedarse a vivir de manera irregular en España. Entonces, ¿cuáles son los consejos que nosotros siempre damos en este caso? Lo primero, que su familiar, estando en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina, donde esté, antes de venirse, ya tenga el nombre de un abogado aquí en España, por si tiene algún problema, que no vaya a caer en manos de un abogado de oficio, no solo porque posiblemente no vaya a tener el interés que tenga un abogado particular, sino porque, entre otras cosas, un abogado de oficio no tiene mayor cosa que hacer frente a una persona de la cual desconoce absolutamente todos los datos. Entonces, el primer consejo es que usted le diga a su prima, a su hermana, a su amiga, que cuando vaya a venir en su cartera traiga una tarjeta del abogado que eventualmente tendrá esa persona que designar en caso de que no le permitan la devolución, porque no le permitan el ingreso, perdón. Porque lo que va a suceder, la mecánica de esto es, lo detienen, le dicen que va a pasar a una entrevista y es obligatorio que esa entrevista se haga con la presencia de un abogado. Lo ideal es que en ese momento la persona diga, yo no quiero un abogado de oficio, yo tengo un abogado que es Pedro Pérez, Edgar Gómez, Juan Ramírez, el que sea, da igual, ¿vale? Pero que tenga un abogado particular y que ese abogado particular ya tenga conocimiento de que esa persona va a llegar tal día, tal hora, en tal avión, que llega a tal terminal, y que tenga los datos del lugar a donde va a llegar, quién es su familia, su situación social, económica, etcétera, que tenga todos los datos, porque si eventualmente tenemos que ir y asistir a esa persona en el aeropuerto, pues entre más datos tenga el abogado, va a ser infinitamente más fácil pues acudir en su defensa, esgrimir argumentos que a la postre den lugar a que se permita ese ingreso que en principio está siendo cuestionado. Además de esto, siempre, aunque se venga de un país que no se exige visado, o aunque se le haya dado el visado a la persona, como muchos casos que estamos teniendo últimamente, ciudadanos colombianos a los que se les da el visado, pero dentro de la tramitación del visado ante el consulado de España en Colombia, o esto también pasa en Ecuador o en Perú, no se le exige a esa persona una carta de invitación. Se le exige que acredite otras cosas, pero no la carta de invitación. Y sin embargo se le da el visado. Cuando llega aquí resulta que la policía de frontera le dice, necesitamos que usted nos dé una carta de invitación para que de verdad acredite dónde va a llegar, con quién va a estar, cuál va a ser su dirección, etcétera. Y si la persona no entrega esa carta de invitación, pues ya tiene un punto en su contra bastante grande, bastante importante. Luego, siempre tener los datos del abogado, siempre traer una carta de invitación, siempre como mínimo traer una media de 2.000 euros en efectivo y una tarjeta de crédito, siempre tener absolutamente claro cómo se va a contestar a la pregunta, ¿usted a qué viene? Pues vengo a hacer turismo, vale, ya que viene a hacer turismo, cuéntenos qué va a conocer. Entonces
Entonces la persona tiene que tener claro qué lugares de España son los que va a conocer, ya que ha hecho una inversión de tiempo y de dinero tan importante viniendo desde un país suramericano, pues se supone que debe tener claro qué va a visitar. Entonces, todas esas respuestas tienen que venir perfectamente preparadas, ¿vale? Pues nada, que voy a irme a Granada, y de Granada me voy a Málaga, y de Málaga a Cádiz, y de Cádiz a Sevilla, de Sevilla a Córdoba, y luego ya termino en Madrid. Pero que tenga un itinerario, unos hoteles, unos sitios en cada ciudad que dice que va a visitar, que específicamente le despiertan interés. Entonces, pues eso, Álvaro, creo que es muy importante que preparemos muy bien a nuestros familiares o nuestros amigos que van a venir a hacer turismo, para que no se lleven la muy mala sorpresa de que no se les permite el ingreso a territorio español. Bien, pues tenemos una pregunta aquí que será la única, porque son las 10 de la mañana, 16 minutos, que es de José, que está en Alcalá de Henares. José, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días, con el abogado. ¿Qué debo saber para comprar un piso? Algunos bancos me dicen que tengo que tener el 10%, otros el 20%, y es que desconozco los papeles que se tengan que llevar o lo que te pidan ellos. Algunos te piden muchas cosas, las inmobiliarias te piden otras cosas. Muchas gracias por la respuesta. No nos vaya a colgar, José, por favor. Cuando usted dice que se necesita para comprar un piso, ¿se refiere a qué se necesita para que le aprueben un crédito en una entidad financiera? No, en eso no tanto, sino que más que todo, o sea, que, ¿cómo le explico? Algunos problemas que tengan que tener el piso, deudas o embargos, alguna cosa sobre eso, para no correr riesgos. O sea, ¿qué cuidados debe tener? Ese es uno de los motivos por los cuales normalmente se le paga una inmobiliaria, pero que tampoco es obligación contratar a una inmobiliaria para nada. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? Pues básicamente y de manera general, que el inmueble que uno va a comprar no tenga absolutamente ninguna carga, es decir, que no tenga ninguna otra hipoteca, que no esté embargado por alguna otra deuda del vendedor, que no tenga deudas atrasadas con Hacienda de cara al pago de los impuestos, por ejemplo, del impuesto de bienes inmuebles, o las tasas de basura, ese tipo de cosas. Siempre hay que tener todas las certificaciones, entre otras cosas porque las exigirá el notario, que dan fe de que el inmueble está totalmente libre de cargas y que no hay ningún contrato de alquiler a favor de ninguna persona. Eso en ese sentido, José, creo que es lo más importante, y normalmente ese es uno de los motivos, le repito, por los cuales usted paga X cantidad de dinero a una inmobiliaria, para que le garanticen que el inmueble que usted está adquiriendo pues no tenga ninguna de estas afectaciones. Bien, pues ahí entonces también está la respuesta para nuestro oyente. Ya tenemos las 10 de la mañana, 19 minutos, 10 de la mañana, 19, y yo quería por último preguntarle a Edgar, ahora que estaba usted y a la sazón del tema de lo que nos estaba comentando Edgar, de que las personas deberían ya venir con el contacto de un abogado, normalmente los viajes que se producen son de personas que ya tienen un contacto aquí, que tienen un familiar, en fin. Una persona en esas circunstancias, si yo por ejemplo digo, bueno, para que esté tranquilo, ¿sí? Lo que voy a hacer es regalarle una afiliación. Imagínese, por ejemplo, Maggie, que viene un hermano suyo. Sí, entonces usted dice, yo le voy a regalar una afiliación a mi hermano de 35 euros, voy, lo afilio, ¿no? Voy primero donde el abogado, le pregunto, mire, ¿qué documentación debe tener usted aquí en el despacho de mi hermano? Entonces ya el abogado le dirá qué documentación, y yo le pregunto aquí al aire, ¿qué documentación para el hermano de Maggie debería tener usted allí? Porque Maggie va a pagar esa afiliación de los 35 euros al año, para que el chico cuando llegue, si se le presenta algún percance, pues sepa que tiene que echar mano del abogado que ya tiene aquí.
Claro, Álvaro, está muy bien porque justamente era lo que decíamos. El abogado podrá hacer bien o regular o mal su trabajo dependiendo de esa documentación que ya se tenga. ¿Y a qué documentación nos referimos? Pues por lo menos una copia de la primera hoja del pasaporte. Si la persona en su país de origen está trabajando, pues una copia del contrato de trabajo. Si tiene familia aquí en España, pues copia del DNI y empadronamiento de esos familiares. Si esos familiares le enviaron una carta de invitación, una copia de esa carta de invitación. Toda esa documentación que deja ver que la persona no se va a quedar a vivir de manera irregular en España. Porque claro, fíjese cómo la mecánica de esto es terrible, porque es verdad que tiene que haber un abogado al momento en que se hace este examen al ciudadano extranjero que quiere entrar a España, pero el abogado no puede intervenir, simplemente está ahí para verificar que no hayan preguntas inadecuadas o que vulneren el derecho de la persona, pero en principio no se puede entrevistar con la persona y no puede hablar con ella. Luego, en realidad su trabajo es mínimo y empieza a tener sentido su trabajo cuando el abogado se va con una carpeta y al final le dicen usted tiene una pregunta o quiere añadir algo, y ahí uno dice, vale, pues como esta persona trabaja y no quedó muy claro de las respuestas que dio, ahí es cuando entra el abogado y dice, bueno, usted no trabaja en tal parte, la persona contesta y uno aprovecha y dice, aprovecho y aporto el contrato de trabajo tal en el que da prueba de que esta persona trabaja para tal empresa en Colombia. Segundo, ¿usted tiene familia en España? Ah, pues, sí tengo, Pues aprovecho para aportar copia del DNI, empadronamiento de los familiares, señor tal y tal, señora tal y tal. Eso es lo que va a ayudar a que al final la policía diga, mire, esto está bien y vamos a dejarnos de líos y vamos a dejar entrar a esta persona. Ese es el tipo de documentación que antes de que venga nuestro amigo, nuestro familiar, debería tener el abogado en su expediente. Eso es lo más acertado. Bien, pues ahí tienen ustedes. Les dejamos los números telefónicos de Edgar Gómez Navas, 91-222-0401 y 91-222-0402. Esos son los números de contacto. En caso tal de que tengan gente que esté pendiente ya de venir y justo ahora, cuando seguramente se levante ese visado para colombianos y peruanos, pues esto va a ser casi que de uso cotidiano. 91-222-0401 y 91-222-0402. Don Edgar, que tenga buen fin de semana. Pues muchas gracias, Álvaro, a ti y a todos los oyentes. Un muy buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Son 10 de la mañana, 23 minutos. Una pausa y volvemos aquí en Todo Noticias. Hola, soy Edgar Gómez Navas, tu abogado. Si necesitas cualquier asesoría en inmigración, extranjería, derecho civil, penal o laboral, no dudes en llamar. Con la seriedad y la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Teléfono 91-2220-401, 91-2220-402. Ahora en Gran Vía 57, cuarta planta, puerta H. Edgar Gómez Navas, tu abogado.